del OP y con la dictadura militar posteriormente, los miembros de la alta jerarquía poseían pensamientos políticos diferentes. Por lo tanto, van a tener que unirse y de esos pensamientos diferentes van a tener que decidir prácticamente, políticamente, una acción que finalmente concluya con lo que ellos desean. Lo difícil de esta y el problema que hay aquí en esta unión de intereses por medio del episcopado principalmente se va a evidenciar en la cantidad de declaraciones que va a tener la Iglesia Católica durante los 60. Declaraciones, cartas pastorales, constituciones dogmáticas y un montón de documentos que yo estudié para poder afirmar esto que les comento. Entonces, en la práctica, entre el 62 y el 70, esta vinculación con el tema político va a reflejar y principalamente va a evidenciar las posturas personales de la jerarquía va a ver principalmente la inestabilidad política al interior de la institución eclesial y la dificultad de tomar una postura unívoca, en lo concerniente a su rol como una de las instituciones civiles más importantes y de la cual se van a tomar los partidos políticos para ejercer sus programas, digamos. Ahora, vamos a afirmar que esta legitimación no pasa por lo social, funcional o democrático de su composición, sino por su alcance religioso. Y entendemos por alcance religioso el anuncio del reino de Dios y del servicio al hombre orientado a la situación escatológica, como las creencias religiosas referentes a la vida después de la muerte, referente a esta situación que el ser humano se plantea desde sus orígenes, digamos. Entonces, como quiere servir a todos los hombres, en este principio de universalidad, recordemos que la Iglesia es una institución totalmente totalitaria respecto a su credo y respecto a su pensamiento. Ella tiene una aspiración universal que es trascendental para entender el ejercicio político que se hace. Necesariamente tiene el deber de participar en el proceso político. Para hacerlo, y considerando la universalidad de sus temáticas, va a legitimar o a deslegitimar el sistema político y también va a evidenciarse una situación muy importante que va a ser la réplica del contexto social en el contexto eclesial. Es decir, las contradicciones de clase se van a ver dentro de la Iglesia. Y las contradicciones de clase van a hacer que puedan surgir en su seno dos grupos tan diferentes como Fiducia y el grupo Iglesia Joven. Saltándome un poco de ponencia, considerando el tiempo, es importante considerar que el 22 de marzo de 1962 llega, es elegido como cardenal Raúl Silva Enrique, y él va a ser el que va a encabezar de cierta manera la instalación de una nueva iglesia. La Iglesia Católica antes había sido de cierta manera el brazo del Partido Conservador, evidentemente rescatando las excepciones de quienes no trabajaron con el Partido Conservador, como Clotario Blest principalmente, que fue uno de los iniciadores del diálogo marxista-cristiano en los 30 y la revista Germen. Y en esta nueva iglesia, luego de la caída de este conservadurismo, va a haber un hito trascendental para la inauguración de esta acción política que va a ser los intentos de reforma agraria. Los intentos de reforma agraria desde el gobierno de Alessandri, recordemos la reforma del Macetero, y la reforma posteriormente de Alessandri, van a hacer que la Iglesia tenga la necesidad de elaborar documentos atingentes al proceso político. Va a tener declaraciones y cartas pastorales que se llaman La Iglesia y los problemas del campesinado chileno, en la cual va a tratar el tema del campo, el deber social y político en la hora presente, y posteriormente en estas cartas pastorales va a iniciar un plan de acción funcionando acorde con sus ideas, que se va a llamar la misión general. En la misión general va a buscar establecer una línea de acción, y en base a mis estudios yo puedo establecer que esta misión general, que tenía que ver con el retorno a las poblaciones, con el retorno al convencimiento de los fieles, digamos, va a ser el antecedente de lo que va a ser el programa de la promoción popular de la democracia cristiana. Cuando este programa consideraba principalmente el volver al electorado y armar las juntas de vecinos, los centros de madre, y afianzarse en la población de manera directa por medio de estos organismos. Entonces tenemos que
Esta misión general y este antecedente de lo que va a ser el programa de la promoción popular de la ES posteriormente va a definir una postura política tendiente evidentemente a la democracia cristiana y significativamente importante para la elección de Eduardo Frei Montalva en el 64. Lo importante, además de esta promoción popular, de la misión general y todo, es que va a tener una base totalmente antimarxista. Se va a apoyar en lo que nosotros, bueno, en las declaraciones antimarxistas de Pío XI, con las constituciones dogmáticas donde tiran los lineamientos contrarios al marxismo y por qué un cristiano no podía ser marxista. Y afirmándose en eso va a levantar la idea del comunitarismo, va a levantar la idea de las teorías principalmente ligadas a la reconciliación de las clases y descartando por supuesto una ofensiva directa entre las clases. Entonces, la evolución de este tema en la promoción popular y en todo lo que hizo la Iglesia va a ser, haciéndolo sintéticamente, que diversos grupos se manifiestan, que el conflicto de clases entre en contradicción en este espacio institucional tan pluralista y voy a entrar a hablarles un poco del grupo Iglesia Joven y el grupo Fiducia. El grupo Iglesia Joven, a grandes rasgos, no voy a entrar en detalles porque no podría alcanzar a exponer todo lo que este grupo hizo en su determinado momento en esta ponencia, va a elaborar un discurso contrario a la idea bueno, dentro de la Iglesia, principalmente porque buscaban la democratización del espacio de la Iglesia, de la institucionalidad. Buscaban que los fieles eligieran al obispo. Principalmente esa era una de las ideas más importantes que ellos propugnaron políticamente hablando. Estoy hablando políticamente hablando, alejándome de su dimensión y su influencia directa en la población. La Iglesia, el obispo, lo va a calificar, según documentos que yo vi, de manera peyorativa como grupos que tenían una lectura errónea de la Biblia y tal cual, como eran erróneas a la Biblia y contrarias a eso según el episcopado, van a ser un grupo denominado como de mentes enfermas, ¿ya? Este diálogo entre el obispo y la Iglesia Joven se hizo de manera muy difícil para ambas instituciones. El grupo Iglesia Joven siempre fue muy respetuoso de la institucionalidad de la Iglesia, ¿ya? Entonces, en este grupo de la Iglesia Joven es importante afirmar que es contrario a la afirmación de la propiedad privada que hace la Iglesia en una de sus cartas pastorales. La Iglesia va a decir que va a apoyar en la Constitución, en la carta que dice la Iglesia en el mundo de hoy, va a decir textualmente: la Iglesia apoya todo el desarrollo de la empresa, de la economía, con la finalidad de que este progreso estuviese al servicio del hombre, en vistas a la eliminación de toda la desigualdad en el reparto de las riquezas del hombre. Entonces va a afirmar la propiedad privada y ante estas afirmaciones este grupo va a iniciar acciones concretas. Va a participar de la toma de manera importantísima en la Catedral de Santiago el 11 de agosto del 68, donde 200 creyentes entraron a la catedral e increparon al cardenal Silva Enrique y van a ser los principales portadores del discurso contrario a estas tendencias capitalistas o más lejanas a la confrontación de clases, más cercanas a la armonización. Entonces, esa va a ser, considerando el tiempo además, una de las principales acciones del grupo de Iglesia Joven. Si quieren después en las preguntas puedo profundizar un poco más respecto a ello. Y tomándome 5 minutos más, bueno, menos entonces, yo tenía entendido que eran 20 minutos y yo... Ya llevamos 25. Ya, bueno. Considerando eso, entonces voy a hablarles de Fiducia, que es uno de los actores más importantes que yo trabajé en mi tesis también, porque es un grupo de la ultraderecha. Van a tener una opción sociabilizante no marxista, van a actuar en contra de la infiltración marxista,
van a tomar mucho el integrismo y el tradicionalismo. Aquí partió Jaime Guzmán, y esto es lo importante del tema de fiducia, y se van a basar en los escritos de Plinio Correa, que tiene dos libros, bueno, muchos libros importantes, el primero Revolución y Contrarrevolución en el 59, y también Frei el Kerensky chileno, donde hace toda la apología en torno a Frei, de que Frei era antecedía y abría las puertas al marxismo. Entonces van a ser lo que denomina Verónica Valdivia la antítesis del colérico melenudo, que eran los del upeo, o cómo se marcaba la identidad de los de la izquierda. Lamentablemente por tiempo no puedo continuar con esta especificación, pero principalmente decirles que la Iglesia es un actor político que manifiesta contradicciones de clase en su interior, que se inaugura políticamente en este periodo y que eso se va a manifestar políticamente concretamente en fiducia en la Iglesia joven, que van a ser el inicio de todo el diálogo marxista-cristiano y toda también la legitimación del cristianismo y del catolicismo en la defensa del neoliberalismo posteriormente, principalmente con Jaime Guzmán y los grupos de derecha. Muchas gracias. Gracias.